Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los hermanos, a los amigos, a la familia, esperando y deseando que ustedes se encuentren bien junto a los suyos. Espero que no estén con alguna situación adversa muy grave. Uno entiende que estamos en un mundo medio complicado, medio complejo. Siempre hay adversidades, situaciones difíciles, a veces algún tipo de problema, ya sea en el trabajo, o temas de salud, o financieros, o económicos. Así que bueno, mi deseo es que ustedes estén bien. Y hoy día quiero hacer un pequeño tema, compartir una pequeña conversación con ustedes. Y quiero tratar un tema que muchas veces creo que no se entiende. Y quisiera yo, desde el punto de vista mío, hacer algunas aclaraciones en las cuales yo creo que se están entendiendo algunos pasajes de la Escritura muy mal. Así que el tema, para que ustedes más o menos sepan de lo que yo voy a hablar, que no va a ser muy largo, voy a hablar de que solamente existe un solo Dios. Ya este tema lo he tratado otras veces, o un solo Elohim verdadero, vivo, que es el único Dios creador. Y quiero tomar, generalmente voy a tomar quizás dos pasajes donde para mí me parece que están muy mal interpretados. El primero está en Salmo capítulo 82. Salmo capítulo 82. Vamos a ver lo que dice y lo que dicen algunos con relación a este texto. Salmo capítulo 82. Dice lo siguiente, lo vamos a leer, solamente tiene 8 versículos. Dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo jugaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tiniebla, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredaste todas las naciones. En este pasaje que está en el Salmo 82, voy a dar una pequeña explicación de lo que algunos maestros, doctores, dómines, llámesele como usted quiera, profesores, instructores, guiadores, dicen que en el texto original, que es hebreo, ¿cierto?, que diría un poco diferente, ¿cierto?, porque estaría hablando de Elohim, ¿cierto?, que Dios, o que el Elohim está en reunión de los Elohines, ¿eh? Y en medio de los Elohines juzga. ¿Ya? Bueno, esa es la explicación que se da muchas veces. Entonces, como que hay un Dios principal que le llama el Altísimo, o que está sobre todo, pero hay otros dioses menores, ¿ya? Y ese es el texto que utiliza, ¿no es cierto?, para decir que hay muchos Elohines, ¿ah?, o dioses, para que usted me entienda, seres poderosos, que Elohim sería poderoso, si uno lo tiene que traducir. Pero hay un pero, yo podría dar una interpretación privada, ¿cierto? Podría dar lo que yo entiendo del texto, sin ir a otro que me lo interprete. Pero en este caso voy a tomarme, ¿no es cierto?, de las palabras de Jesús, porque Jesús dio una explicación a este texto que está en Juan capítulo 10, versos 22, y vamos a revisar cómo lo expresó Jesús, o cómo comprendió este texto, qué comprensión le dio. Juan capítulo 10, les dije, de versículo 22, porque había una fiesta, está en este contexto, así que lo vamos a leer. Dice, celebrase la fiesta en Jerusalén, la fiesta de la dedicación, y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turba el alma? Si tú eres el Cristo, o el Mesías,
dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí viene, ¿cierto?, la explicación de lo que Jesús, cómo se va a defender, ¿no es cierto?, cómo se va a defender sobre esta acusación o de esta situación histórica que, ¿no es cierto?, que a él le querían tirar piedra, estos judíos, que estaban celosos, porque había dicho que el Padre y él son uno. ¿Ya? Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle, y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. Y se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y vio al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Y si no hago la obra de mi Padre, no me creáis, mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creerás las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos. Entonces aquí Jesús, ¿no es cierto?, está citando el Salmo 82, pero también lo está de alguna manera interpretando o dándole una explicación, diciendo que eso ya estaba escrito, ¿cierto? Y le está diciendo que a los hombres llamó dioses, no a los hombres llamó dioses, y lo vamos a volver a leer. Le dijo Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. Si llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dijiste, yo hijo de Dios soy. Entonces, ¿no es cierto?, si llamó a los hombres dioses, y ser hijo de Dios, podríamos decir que es menos que ser un Dios. Entonces está hablando de hombres, está hablando de los jueces de Israel. Y si ahora uno vuelve al Salmo, pero con la comprensión, ¿cierto?, o con la explicación que lo entregó el Señor Jesús, entonces se puede entender mucho mejor el pasaje del Salmo 82, que no está hablando de que Dios está con otros dioses, sino está hablando de los jueces de Israel. Y cuando dice el Elohim, está en la reunión de los Elohines, de los dioses. ¿Por qué? Porque en el sentido de la palabra, los jueces están sobre los demás pueblos, ¿no es cierto?, y tienen que hacer justicia y juicio. Entonces le dice, Dios está en la reunión, ¿cierto? O sea, Dios está presente en la reunión de estos hombres que Dios los puso como dioses, con autoridad, con poder, son poderosos, y en medio de los dioses juzga, ¿cierto? Porque se supone que los jueces de Israel son los hombres que conocen la ley, son los representantes de Dios en la tierra, ¿no es cierto? Y están administrando las cosas de Dios, y tienen que ellos administrar de buena manera y preocuparse, como dice el texto, fíjense, como lo dice Amajo, dice, Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga, o sea, los juicios que están haciendo los hombres, estos jueces de Israel, y le dice, ¿hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, ellos no estaban haciendo un juicio justo, y por eso que está el reclamo del Altísimo, ¿no es cierto? Le está diciendo a los jueces de Israel, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos, o dándole, ¿cierto?, el favor al impío. Y le dice defender al débil y al huérfano. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, le está diciendo a los jueces de Israel. Ustedes, yo los puse como jueces, los puse como dioses sobre los demás hombres, ustedes están sobre, ¿ya? Y les dice que no hagan justicia, malos juicios. Dice que tienen que librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos.
no saben, no entienden, andan en tinieblas, todos estos jueces andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, ¿verdad? Yo los traté a ustedes como poderosos, y todos vosotros, hijos del Altísimo, ¿cierto? Como que son dioses menores, lógico, porque Dios es el único Dios verdadero, ¿cierto? Pero puso a los jueces de Israel para que juzgaran Israel al necesitado, al huérfano y a la viuda. Pero dice, como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis, aunque ustedes son poderosos, son heroínes en el sentido figurativo, ¿ya? No que son eternos, ¿ya? No está hablando de eso, son los jueces de Israel. Los puso, digamos, en lugar de eminencia en Israel, para que hicieran justicia y juicio, pero le dice que van a morir igual que los príncipes, o sea, un hombre que tenga mucha riqueza, poder, señorío, ¿no es cierto?, muere, ¿cierto?, muere, pero como hombre moriré, como cualquiera de los príncipes caeré. Y dice, levántate, oh Dios, oh Elohim, juzga la tierra, porque tú heredaste todas las naciones. Entonces, aquí queda claro que no tiene nada que ver con esas interpretaciones que dan muchos profesores, dando otras explicaciones, y está claro, porque aquí no hay ni un texto que yo sepa, o que la escritura muestre, que los Elohim andaban juzgando a Israel. Eso no se ve. Eran los jueces de Israel los que tenían que hacer justicia. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente? Aceptaré las personas de los impíos, dice. Defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido y menesteroso. Eso lo hacían los jueces de Israel, no lo hacía ningún ser extraterrestre, ni un ser volador, ni nada de esa cuestión. Eran los jueces de Israel, que los trata como Elohim, ¿cierto?, como dioses, como poderosos, porque están sobre el pueblo, nada más. Y Jesús, ¿cierto?, el rabino Jesús, o Josué, como usted quiere decirle, el Mesías, ¿no es cierto?, les dijo, cuando estaba con los judíos, ¿por qué se escandalizan de mí? Si el Señor los trató de dioses, y yo porque usted le digo que soy hijo de Dios, ustedes se escandalizan. ¿Ya? Llamó a los hombres dioses, no siéndolo, ¿ya? No siéndolo en el sentido literal. Bueno, ese es un punto. Entonces, espero que ese punto se haya aclarado, ¿ya? Así que revísenlo ustedes, pero les insisto, no hay ningún texto que se vean Elohim o seres sobrenaturales haciéndole justicia al débil, al huérfano, a la viuda. No. Nosotros no tenemos trato con seres extraordinarios, sino que nuestro trato es con personas que están sobre nosotros, ¿cierto?, que Dios ha puesto como los jueces de Israel. Así como hacía Moisés, ¿no es cierto?, y Jetro, su suegro, lo aconsejó cómo tenía que ser los juicios, que pusiera personas con autoridad sobre miles, sobre 500, 50, 100, sí, ¿cierto?, para que se eliminara un poco las cargas. Así que eso es todo. Y Dios siempre levantó jueces en Israel, ya para juzgar a Israel, ¿cierto?, y administrar bien, ¿cierto?, a su pueblo. Bueno, esto está dicho. ¿En qué sentido estoy presentando este pequeño estudio? En el sentido para que entiendan que solamente existe un solo Dios. Aquí utilizan mucho este texto para decir que hay más seres sobrenaturales, pero el texto no está hablando de eso. Ya, no se olviden nunca de lo que les acabo de leer en Juan capítulo 10, que lo dijo el mismo Jesús, y el texto no resiste esa otra interpretación, no lo resiste, ¿ya? Porque está clarito, ¿cierto?, como lo dijo Jesús en el capítulo 10, ¿no es cierto?, que le dice que también los llamó, ¿no es cierto?, dioses a las personas, ¿ya? No los llamó dioses a las personas. Eso está en Juan 10, del 22 al 39, que lo revisamos, pero quiero solamente leer lo que había dicho Jesús. Versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy, y se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, que son hombres, y la escritura no puede ser quebrantada. Y el que santificó al Padre y lo envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije soy hijo de Dios. Ya, en ese contexto está, así que espero que eso ya esté aclarado. Con relación, que no esté escrito en vuestra ley, también quiero dar una pequeña aclaración ahí, que no es más que un detalle. En el primer siglo, ya, los judíos, a pesar que tenían la Torá, que era la ley, también consideraban los salmos como parte de palabra de Dios, ¿ya? Así que no hacía mucha distinción
Voy a leer Lucas 24, 36 al 44, solamente para aclarar ese punto. En Lucas capítulo 24, voy a aclarar ese punto. Lucas capítulo 24, 36 al 44. ¿En qué contexto está? Dice, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, para vosotros. Esto es después que resucitó de los muertos, Jesús. Entonces, espantado y atemorizado, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y andaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí de comer? Entonces le dieron la parte de un pez asado y un pan de miel. Él los tomó y comió delante de ellos. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Y era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, ahí está el punto, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? O sea, los judíos del primer siglo, ¿cierto?, consideran todo esto como palabra de Dios. No solamente la ley de Moisés, sino que también a los profetas y los salmos. Entonces, cuando Jesús usa en vuestra ley está escrito, yo soy, a pesar que no es la Torá la que está citando el Salmo, se considera en el primer siglo como la palabra de Dios. Así que muchas veces el lenguaje natural o corriente no hacía mucho la distinción. ¿Ya? O sea, nadie se escandalizaba porque decía, en la ley está escrito, ¿cierto?, citando un Salmo. ¿Ya? No, aunque ellos entendían que eso eran los salmos, pero lo consideran igual palabra de Dios. Bien, habiendo aclarado todos esos puntos, entonces ahora me voy a ir a un caso bien singular para demostrar, ¿no es cierto?, en el fondo eso es lo que quiero mostrar, que existe un solo Dios y que todos estos que la gente le llama Elohim o Elohim o dioses menores, ¿no es cierto?, no son nada. Voy a repetir lo que estoy diciendo, que existe un solo Dios, un solo Elohim, ¿ya?, y que todos los demás no son nada, ¿ya? ¿Y dónde los vamos a ir? En este caso, yo creo que los vamos a ir directamente a Primera de Reyes, ese texto muy conocido, lo vamos a leer, Primera de Reyes, y lo vamos a analizar. Este caso es muy importante. Capítulo 18. Vamos a darle un poquito contexto. ¿Qué es lo que había pasado? Recuerden que Acab se había tomado, el rey de Israel se había tomado una mujer fenicia de otro pueblo, de pueblos paganos, de los cuales también Dios le había dicho a Israel que no se juntaran porque los iban a torcer tras sus ídolos, tras sus dioses. Eso está todo escrito en el libro del Éxodo, de Deuteronomio, de los profetas, para que no le torcieran el corazón tras estas abominaciones, estos ídolos. Pero como Israel nunca hizo caso, bueno, este rey tampoco. Se tomó una fenicia, Jezabel, que esta mujer hacía culto a Baal, ¿ya?, el dios de la lluvia o de los truenos y de las cosechas, ¿ya? Era un dios pagano. Entonces, en Primera de Reyes, Dios castigó a Israel, ¿no es cierto? Lo castigó el verdadero Elohim, ¿ya?, el verdadero Dios único, lo castigó, lo estuvo como 3 años y 6 meses sin lluvia. Había mucha hambre, había mucho dolor, y aquí nos va a relatar una cosa muy interesante, que yo con esto prácticamente voy a terminar, para no ser tan largo esto. Pasó algo. Entonces, pasado muchos días, estoy leyendo versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 18, quiero decir, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la tierra. O sea, ya había pasado el 3er año. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y acá llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Estoy leyendo la versión, hago la aclaración, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, pero aquí la palabra más correcta sería Yahvé o Yahweh, ¿ya?
pero para que usted entienda, porque son traducciones estas que estamos leyendo. Así que voy a tratar de cambiar la palabra Jehová por Yahvé para que más o menos se vaya entendiendo, porque al final las personas se confunden. Dice, porque cuando Jezabel destruye a los profetas de Yahvé, Abdía tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con agua y pan. Entonces, la historia, el relato nos está diciendo de forma sencilla, en forma clara, que había mucha hambre, ya habían pasado 3 años que no había llovido sobre la tierra, el hambre era mucho en todo lo que es Samaria. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá el rey? Llamó a su mayordomo, que se llama Abdía, y que era un hombre que dice que temía a Yahvé. Porque cuando Jezabel, que es la esposa de este caso de Acab, destruía a los profetas de Jehová, o sea, aquí el antecedente es que Jezabel mató a los profetas del pueblo de Israel, a los profetas de Yahvé, de Jehová, ¿ya? Y Abdía tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentaba con agua y pan, o sea, trató de salvarle la vida a este pequeño remanente. Dijo pues Acab a Abdía, ve por el país de todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba para que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá se fue por un camino y Abdía fue separadamente por otro. Y yendo Abdía por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, en este caso Abdía, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Yahvé tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, y el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al volver yo y dar la nueva Acab, y él a no hallarte, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No has oído, no se te ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová o de Yahvé, que escondí a 100 varones de los profetas de Yahvé, de 50 en 50 en cueva, y lo mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y Elías le dijo, vive Yahvé de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdía fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbó a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Ya, vamos a aclarar un poquito y dar una pequeña explicación, después de yo haber indagado, buscado, para que aclaremos esta confusión que puede haber. Acab se casó con esta mujer extranjera, fenicia. Jezabel, su creencia era en Baal. Baal era un dios, digamos, cananeo, un ídolo, ¿no es cierto?, que como todas las culturas a sus dioses les atribuyen algún atributo o cualidad o capacidad. En este caso era como el dios de la lluvia, de las cosechas. Entonces hacían culto a estas esculturas, a estos ídolos, a estas abominaciones. Y quiso Yahvé, obviamente, hizo que Israel inclinara, el pueblo de Israel, a Baal. Y quiso con los que eran más fieles a Yahvé, que eran los profetas, que eran los verdaderos profetas del Señor, los empezó a perseguir y a matar. Eso es lo que dice. Y Abdía, ¿qué es lo que hizo? Para que no matara a todos los profetas, tomó 100 profetas que los escondió de 50 en 50 y los sustentaba con agua y pan, ya, porque ya habían 3 años que no llovía, entonces había escasez de alimentos. ¿Y qué pasa?
aquí Elías se presenta, ¿no es cierto? Y el texto está diciendo al final, dice, versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Yahvé. Así que estos no son judíos. Lo primero que hay que aclarar, estos no son judíos que se convirtieron a Baal. Estos son hombres extranjeros que venían y que venían a la tierra de Israel. ¿Ya? Eso usted lo puede averiguar, usted lo puede buscar, porque les vuelvo a insistir, Jezabel andaba siguiendo a los profetas de Yahvé, porque obviamente los profetas de Yahvé no iban a dejar a su Dios. Entonces tuvieron que arrancar, la gran mayoría murió, y eso se va a ver en el relato siguiente. Entonces, ahora vamos a continuar con la historia, en el 20 en adelante, porque aquí se va a ir aclarando, ¿no es cierto?, en este relato, qué es lo que quiere mostrar Elías en todo esto que va a hacer. Voy a leer del versículo 20 en adelante. Entonces Acaz convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, el pueblo, lo que tenía el pueblo de Israel, estaba desviado, ¿no es cierto?, porque Jezabel había impuesto el culto a Baal y había matado a los profetas de Yahvé, o lo había correteado, esparcido, y habría, ¿no es cierto?, le había salvado la vida como a 100 profetas de Yahvé, o de Jehová, para que usted me entienda. Entonces, cuando él le pide a Acaz que le convoque a todo el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, fueron al monte Carmelo, y Elías le dice lo siguiente, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos, o sea, un corazón dividido? Si Yahvé es Dios, aquí la palabra es, si Yahvé es Elohim, ¿ya? Eso sería más correcto en la traducción, ¿ya? Si Yahvé es el Elohim, seguirle, o sea, si él es el verdadero Dios, en el fondo, seguirle. Y si Baal, si Baal realmente el Elohim o es el Dios, ir en pos de él. Y todo el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Yahvé. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces aquí está claro. Elías está viendo que solamente está quedando él. Entonces eso confirma, ¿no es cierto?, que Jezabel sí lo había correteado, sí lo había matado, excepto, o con la excepción de lo que había ocultado. Entonces, la gran mayoría, ¿no es cierto?, había desaparecido. Y Elías lo dijo. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Yahvé. Más de los profetas de Baal hay 450. ¿Ya? Y esto lo voy a aclarar, estos 450 no son profetas de Israel que se volvieron a Baal. Eso es falso. Falso. Estos son de pueblos de afuera, que donde Jezabel trajo a estos profetas, ¿ya?, o estas personas para ser los profetas de Baal y imponer el culto en Israel, ¿cierto?, sirviendo a este ídolo. Ese es el contexto. Entonces dijo Elías, denos pues 2 bueyes, o 2 toros, si usted quiere decir, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré por debajo. Invocad vosotros el nombre de vuestros dioses, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Aquí yo quiero aclarar y tirar un poquito, ¿cierto?, el aspecto de la Biblia para que se entienda. Lo que está tratando de hacer Elías, ¿no es cierto?, va a ser algo asombroso, algo maravilloso, un gran milagro, ¿no es cierto?, para que la persona que no tiene claro en su mente, en su sentido, en su psique, si realmente Baal es un verdadero Elohim, un verdadero Dios vivo, o realmente es Yahvé, el verdadero Dios. Eso es lo que se está disputando en esto. Entonces, vuelvo a leer. Dice, versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, o sea, que lo invoquen, y yo invocaré el nombre de Yahvé, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios, o sea, ese sea realmente el verdadero, el Elohim, ¿ya? Ese sea el Dios vivo. Y todo el pueblo respondió, bien has dicho. O sea, ¿cuál es la idea? Que cuando prepararan todo, ¿no es cierto?, ellos iban a nombrar, ¿no es cierto?, porque Baal tenía sus propios profetas, que no son los de Israel, son los profetas que trajo Jezabel para servir en ese culto. Y aquí el único que está quedando como representante de Yahvé es solamente Elías. Dice, yo solamente he quedado como profeta de Yahvé, ¿ya? Entonces,
les dice, bueno, hagamos algo, vamos a invocar el nombre de estos dioses, yo voy a invocar el mío y ustedes invocan el suyo, y el que responda con fuego, entonces ese es el verdadero de Dios. Eso es lo que está diciendo. Eso es la lectura simple, clara, precisa. Ya, voy al 25. Entonces le dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues soy los más, e invocar el nombre de vuestros dioses, más no pongáis fuego abajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Entonces, les tocó a ellos hacer esto, ¿no es cierto? Y empezaron digamos, a invocar, ¿no es cierto?, a Baal o a su Dios, estos profetas de Baal, para que le respondiese y cayera fuego. Pero dice que no había voz. Vuelvo a leer. El versículo 26, ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía, que Elías se burlaba de ellos. O sea, Elías, el único profeta que había quedado, ¿cierto?, se estaba burlando de los profetas de Baal, diciendo, gritar en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. O sea, empezó a burlarse, ¿no es cierto? Griten más fuerte, ¿eh? A lo mejor no está escuchando, a lo mejor está en su estado de meditación, o está haciendo algún trabajo, como dice aquí, o va de camino. Griten más fuerte, a ver si lo escucha. Bueno, ellos clamaban grandes voces y se sajaban con cuchillo y con lanceta, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto también, este texto también ayuda un poco a entender que estos eran profetas, realmente eran de Baal, no de Israel. Porque ellos clamaban a gran voces, se zanjaban con cuchillo y con lanceta, conforme a su costumbre. Esa no es una costumbre de Israel, por lo tanto estos son profetas de Baal. Sigo hincándole el diente para que se entienda. Ellos clamaban a gran voz y se zanjaban con cuchillo y con lanceta, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahvé, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahvé, después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano. Prepararon luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Luego dijo, llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios o Elohim, ¿cierto? Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, o Jacob, si quiere decirle usted, sea hoy notorio que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Ya? Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Yahvé, eres Dios o eres Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice, cayó fuego de Yahvé, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahvé es el Dios, o es el Elohim. Jehová es el Dios, o Yahvé es el Elohim, es el Dios verdadero. Entonces Elías le dijo, dice, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y lo llevaron, y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los desgolló. ¿Ya? Ahí mató a todos los profetas de Baal. Conclusión sencilla, ¿cierto? Lo primero que vimos, ¿no es cierto?, que es el tema del Salmo 82, que Dios les llama a los jueces de Israel,
les llama Elohim o dioses o poderosos, porque ellos tenían que jugar a Israel, a la viuda, al huérfano, y no está hablando de seres extraterrestres. Y este segundo caso que les he presentado, ¿cierto?, queda clarísimo que este relato tiene como propósito demostrar que hay un solo Elohim o un solo Dios verdadero, que no hay más, que los demás son todos ídolos, ¿ya? Son monitos que nos pueden hacer bien y mal. De hecho, ustedes se dieron cuenta aquí en este relato que los profetas de Baal invocaron el nombre de su Dios y no le respondió porque no tienen ningún poder ni para hacer bien ni para hacer mal, ¿ya? Jeremías capítulo 10, verso 5. Jeremías capítulo 10, verso 5. Vamos a ver algo ahí. Voy a leer del versículo 1 para que se entienda mejor. Oíd la palabra de Jehová, o de Yahvé, ha hablado a vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Yahvé: no aprendáis el camino de las naciones, ni a las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque al leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril. Con plata y con oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmeras, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer ni bien ni mal, ¿ya? No tienen poder, no pueden hacer mal ni hacer bien, tienen poder. No hay semejante a ti, oh Yahvé, grande eres tú, grande es tu nombre y poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y todos los reinos no hay semejante a ti. Todos se infatúan y entontecerán. Enseñanza de vanidad es el leño. Traen plata, batida de tarsi, oro de ufa, obra de artífice, de mano de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de perito y de todo. Más el Señor es el verdadero Dios, o el verdadero Elohim, el Dios vivo, o el Elohim vivo, Rey eterno. Y su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Así que con esto, ¿no es cierto?, yo creo que más o menos he cumplido, ¿ya? He cumplido con mi propósito de demostrar, ¿cierto?, y no olvidar, ¿no es cierto?, que el mismo apóstol Pablo, que nos dijo en 1 Corintios capítulo 8, un texto muy conocido, que nos dice claramente que todas estas divinidades, todos estos ídolos, todas estas abominaciones, todas estas creencias paganas, llámese Moloch, llámese Acera, llámese Baal y todo lo que usted quiera ponerle, todos estos son dioses falsos. Hay un solo Dios verdadero. Y 1 Corintios 8 dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, que estos son los dioses, que la gente cree que es algo, por eso le ofrecen ofrenda y todo ese tipo de cosas, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, ¿ya? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Lo voy a leer de nuevo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo y la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Ya? Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos se habitúan hasta aquí, a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia débil se contamina. Yo concluyo diciendo que creo que hay muchas personas que están contaminadas, su mente se contaminó, creen que hay más seres poderosos. Yo creo que la Escritura muestra que solamente hay un solo Dios verdadero. Así que eso es lo que yo quería presentarles. Espero que este pequeño
estudio o de reflexión les puede ser útil y que lo compartan. Porque hoy día en las redes sociales están saliendo muchas ideas, ustedes saben que las redes sociales da para todo, entonces están contaminando a los hermanos, ¿ya? Y los hermanos están entendiendo muy mal las escrituras. Así que yo les digo que relean Primera de Reyes capítulo 18, que es una buena enseñanza donde queda muy claro que lo que quiere mostrar el autor o el escritor a través de este relato, esta historia, es que solamente hay un Dios verdadero, ¿no es cierto?, el cual puede uno orar y pedir. Lo demás, ya sea Baal, sea Astarep, sea el Ra, el dios de los egipcios, y todos los dioses que tienen las naciones, ya sean como usted quiera llamarles, o sea, no son nada, ¿eh? Son bonitos nomás que no pueden hacer bien ni mal. Eso es todo, que Dios los bendiga mucho, que los guarde, que los proteja. No voy a avanzar más porque esto se haría muy largo. Que Dios los bendiga y que esté muy bien. Gracias.